Hola, hoy voy a explicar lo que son los arreglos en PCI. Entonces, para comenzar, vamos a definir lo que es un arreglo. Los arreglos son estructuras que almacenan datos de un mismo tipo. Entonces, podemos imaginar un arreglo como un conjunto de casilleros, en donde cada uno tiene un numerito, ¿no? Como lo vemos aquí, estos de aquí abajo serían como el número de cada casillero. Y a eso les vamos a llamar índice o le vamos a decir posición. Entonces es la posición que tiene cada casillero o el índice de cada casillero. Y adentro de cada casillero hay un número o puede haber cualquier otra cosa. O sea, ese casillero almacena algo, una información, un dato. Puede ser un número, puede ser un carácter, eh, puede ser de cualquiera de las dimensiones que nos permite PCI. Entonces, en este caso tenemos que en el índice 1, en la posición 1, este casillero almacena el número 5. En la posición 2 se almacena el número 34, en la 3 el 60, en la 4 el 7, en la 5 el 56 y en el 6 el 13. Entonces decimos que estos de aquí son los índices o las posiciones y esto es lo que se almacena en esas posiciones o en esos índices. Entonces, estas variables, ¿cómo las podemos declarar en PCI? Lo vamos a declarar con la palabra dimensión. Entonces lo vamos a representar así, dimensión, luego vamos a ponerle un nombre al arreglo y ese lo vamos a poner después de escribir la palabra dimensión, que es la que nos declara o define que vamos a hacer un arreglo en esta parte. Y después de poner el nombre del arreglo, vamos a tener que escribir un tamaño para ese arreglo y ese lo vamos a hacer entre corchetes. Este tamaño lo podemos poner directamente como el número ya definido o podemos hacerlo colocando una variable. Pero entonces esa variable tenemos que decir antes qué número, qué número le corresponde, o sea, cuánto vale esa variable para que así nos pueda funcionar el arreglo. Entonces algunos ejemplos de esto pueden ser este primerito que tenemos. Está la palabra dimensión, luego el nombre del arreglo es la letra A y el tamaño es 5. Entonces tiene 5 posiciones o 5 índices. Tenemos en el otro ejemplo la palabra dimensión. Este se llama arreglo y tiene un tamaño de 20. Entonces fijémonos, es importante los corchetes, es importante el nombre y escribir la palabra dimensión. Ahora, para llenarlo, eh, podemos hacerlo de dos maneras, aleatoriamente con la función azar de PCInt o vamos a solicitárselo al usuario. Y para mostrarlo lo haremos con la función del para. Entonces vamos a colocar primero para, lo iniciamos normal. En este caso yo escogí la letra I para asignarle el valor que va a ir sumando, al que le va a ir sumando hasta que llegue pues al límite que le pongamos y ahí se detenga. Entonces yo puse para I, que a este le vamos a asignar el número 1 para que comience a contar desde el 1, que sería la primera posición, hasta aquí vamos a colocar el tamaño que va a tener ese arreglo y va a ir con paso 1. Entonces, para esto va a hacer lo siguiente. Va a escribir, lo podemos mostrar de esta forma o de la otra que ya la voy a explicar. Ponemos entre paréntesis este corchete como para abrir la posición y mostrarlo de esta manera, como lo tenemos acá, A y dentro de los corchetes el 5. Entonces podemos ponerlo así. Aquí abrimos este corchete, ponemos la letra I, que es el contador que nos lleva acá. Entonces en este caso, en la primera ronda va a poner el número 1 y lo cerramos. Lo cerramos y ponemos dos punticos para decir que lo siguiente va a ser el número que almacena este arreglo de aquí. Entonces aquí estamos colocando el índice o la posición, ¿cierto?
Y luego acá vamos a escribir lo que almacena. Entonces ponemos el nombre que le pusimos al arreglo y entre corchetes em, el índice por el cual vaya. Entonces cuando aquí sea el 1, aquí va a ser el nombre del arreglo en la posición 1 y nos va a decir lo que tiene almacenado. Ahora, para mostrarlo diferente, podemos escribir la primera parte igual. Vamos a poner a definir nuestro índice, o sea que comience desde 1 y pues nosotros lo estamos haciendo con la letra I, entonces I le asignamos el número 1 para que comience desde ahí. Y va a ir hasta el tamaño que le pongamos al arreglo con paso 1. Y lo que va a hacer es que va a escribir, en este caso, posición, luego por fuera eh, de las comillas, pusimos el subíndice o bueno, la variable que contiene el subíndice, el índice, perdón, o la posición. Y luego los dos puntitos que nos dicen que lo siguiente va a ser lo que almacena esa posición. Entonces lo mismo, el nombre del arreglo y entre corchetes vamos a escribir la variable que tenemos, que nos está mostrando el índice o la posición. Ahora vamos a verlo en PCIN con unos ejemplos. Voy a explicarlo de la forma en la que le solicitemos al usuario el tamaño, también en el que le solicitemos los datos que quiere que almacene cada posición y cómo lo vamos a mostrar. Y en el otro ejemplo que voy a mostrar, lo vamos a llenar de forma aleatoria. Entonces vamos a verlo. Primero vamos a definir las variables que vamos a usar, que en este caso van a ser la edad, va a ser la I, que es la que nos va a contar, bueno, en edad se va a almacenar el tamaño del arreglo. En la I vamos a tener la posición que nos va a ir contando y la A es el nombre de nuestro arreglo. Entonces, escribimos cantidad de niños, que es lo que le vamos a pedir al usuario para que nos dé el tamaño del arreglo, ¿cierto? Y vamos a leerlo edad. Ahora vamos a armar, a declarar nuestro arreglo. Entonces, primero la palabra dimensión, como ya habíamos visto, y el nombre de nuestro arreglo, que es la letra A, y entre corchetes el tamaño, que es edad, el cual ya nos va a dar el usuario un paso antes. Ahora, aquí ya tenemos declarada nuestro arreglo, ¿no? Entonces vamos a seguir con llenarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a llenar? Tenemos el para, tenemos nuestra variable inicializada en 1 y va a ir hasta el tamaño del arreglo, que es el que va a escribir el usuario, y va a ir contando en paso 1. Mientras hace esto, va a escribir ingresa la edad del niño, que es lo que le vamos a solicitar al usuario para que nos diga qué almacenar en cada posición. Entonces, el programa va a leer el arreglo, ¿no? Y ahí eso le va a asignar. Entonces, va a leer el nombre del arreglo y entre corchetes va a ir guardando en tal posición el número que le va dando, ¿no? Y eso es lo que va a ir leyendo y almacenando. Y así lo va a hacer hasta llegar a la edad, que es como el límite que le pusimos a este para. Una vez hecho esto, ya se va a tener lleno el, el arreglo. Entonces lo que procedemos a hacer es mostrárselo al usuario. Entonces para mostrarlo tenemos la misma línea de para, tenemos la variable i y la inicializamos en 1 hasta edad, que es el tamaño de nuestro arreglo, con paso 1. Y va a ir haciendo esto. Va a escribir entre paréntesis, ponemos el corchete, luego va a mostrar la posición que la estamos guardando en la variable i y luego entre otros paréntesis vamos a tener el corchete y los dos puntos de lo que nos va a indicar que lo siguiente va a ser la cantidad que almacena. Entonces, aquí vamos a escribir por fuera de todos esos corchetes, paréntesis y todo eso, vamos a poner el nombre del arreglo, vamos a poner los corchetes de nuevo y la posición.
Entonces, cada que esté en la posición 1, aquí me va a mostrar lo que guardó en esa posición, ¿cierto? Porque fue lo que ya estábamos haciendo en el paso anterior de cómo llenarlo. Entonces, eso que guardó es lo que nos va a ir mostrando. Así que vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo con una cantidad de 5. Entonces, vamos a ingresar la edad de los niños. Entonces, miremos. En la posición 1 se guardó el número 12, en la posición 2 se guardó el número 8, en la 3 el 9, en la 4 el 14 y en la 5 el 11. Y lo podemos verificar aquí con estos. Esta fue la última que pusimos, que fue el 11, y se guardó en la última posición el número 11. Y aquí guardamos el 14, que fue en el antepenúltimo, en el penúltimo, perdón. Entonces tenemos aquí el número en la posición 4, que fue la penúltima, el 14. Y así está en los demás. Ahora, ¿cómo veríamos esto si lo llenáramos al azar? Entonces, aún necesitamos la cantidad que, o bueno, el tamaño del arreglo, que igual también lo pudimos poner directamente. Entonces, si queremos que sea diferente, vamos a hacerlo así. Vamos a borrar esto y vamos a asignárselo de una vez. Entonces, vamos a ponerle un tamaño de 10. Y vamos a cambiar aquí el nombre, vamos a ponerle edad. Listo, entonces ahorita se nos cambió todo. Aquí vamos a agregar edad. Bueno, ya la teníamos, entonces vamos mejor a cambiarle aquí. Entonces, tenemos el mismo hasta, ya no va a ser hasta edad, sino que va a ser hasta 10, que fue el tamaño que le dimos a nuestro arreglo, ¿cierto? Y va a ser con paso 1. Luego tenemos el nombre de nuestro arreglo ahora es edad y va a ir en la posición que nos vaya contando el para, ¿cierto? Y ahora va a ser azar entre los 10. Entre los 10 y nos va a mostrar aquí edad. Listo. Entonces vamos a explicar esta partecita. Entonces tenemos como dimensión edad, ¿cierto? Y le asignamos un tamaño de 10. Entonces ya tenemos declarada nuestro arreglo. Ahora vamos a ver cómo lo llenamos. Entonces tenemos el mismo para, solo que ahorita lo que cambió es que no va a ir hasta una variable, sino que va a ir hasta el número que ya le asignamos, que fue el 10. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser lo de azar? Ponemos de igual manera el nombre de nuestro arreglo y entre corchetes vamos a poner la variable que nos va a ir contando las posiciones, ¿cierto? Y a eso le vamos a asignar con la función azar un número entre que no se pase del 10, ¿cierto? Listo. Y vamos a ir mostrándolo para que el usuario sepa qué edad fueron las que se eligieron aleatoriamente. Vamos a mostrar esa edad y entre corchetes la variable i, que es la que nos va contando, que es esto de aquí. Nos va a mostrar qué es lo que está guardando ahí. ¿Listo? Y ahora vamos en la parte de acá a hacer lo mismo. La primera línea va a ser igual. Tenemos el para, la variable que nos va a contar el índice, hasta el tamaño del arreglo con paso 1. Y lo que va a hacer es que va a escribir, entonces vamos a cambiárselo también. Vamos a escribirle posición para que sea diferente. Vamos a escribirle posición y vamos a cerrar las comillas para escribir aquí la posición. Entonces ponemos la i y abrimos los paréntesis para los dos puntitos, ¿cierto? Ahora le cambiamos el nombre al arreglo y listo, los dos puntitos y nos muestra el nombre del arreglo y entre corchetes, perdón,
la variable i que nos va contando la posición. Entonces, si nosotros vemos, aquí ya está. Entonces nos va poniendo los números al azar. El 7, el 4, el 6, el 9, el 3, el 7, el 6. Y luego nos muestra las posiciones y nos muestra el número que almacena. Y ya tendríamos el arreglo.